a lo largo de mi vida, pues yo crecí en una familia donde siempre me inculcaron del amor de Dios, donde siempre de su palabra, de su amor, crecí sabiendo, no quién era Dios, pero crecí sabiendo que existía un Dios. Entonces fue pasando el tiempo y era yo la que me sentía sola, vacía. En mi interior había todo un mundo donde me sentía frustrada, hacía las cosas por hacer, no le encontraba sentido a mi vida. O sea, sabía que estaba Dios, pero era yo la que no había tenido esa conexión, ese encuentro con el Señor. Pasaron hace 6 años, cuando vine aquí a Madrid, cuando el Señor me trajo, pues fue cuando realmente tuve un encuentro divino con el Señor. Fue el dejar a mi familia, el dejar a mi hija, a mis hermanos, mis sobrinos. Yo creo que el no haberme separado de ellos nunca y al venir aquí fue cuando realmente yo conocí, experimenté el amor de Dios. Fue cuando realmente mi vida dio un giro al conocer a ese Dios que yo tanto andaba buscando. En ese encuentro que yo tuve con el Señor, pues Él cambió mi mundo, Él cambió mis expectativas, Él cambió mi forma de ser, mi forma de pensar, cambió mi mundo. Él me dio de su amor, me dio de su perdón y yo solo acepté su voluntad en mi vida. El saber que mi vida no acababa ahí antes de los 6 años que conocí al Señor. Sabía que había algo más por experimentar, algo más por conocer. Como dice su palabra, ¿no? De oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. Y bueno, Dios lo es todo para mí. Él es mi mejor amigo, Él es mi padre, Él es todo. Ante cualquier circunstancia, hasta cualquier problema, sé que Él está ahí. Sé que con tan solo cerrar los ojos y conversar con Él, sé que Él está ahí. No necesito ningún ritual, no necesito hacer sacrificios ni nada. Sé que Él vive en mi corazón. Yo sé que Dios ahora vive en mí. Me cambió la vida el conocer al Señor. El aceptarlo en mi vida, pues cambió mi mundo. Me hizo mejor persona, mejor madre, mejor hija, mejor amiga, mejor esposa. Fue darle mi pecado. Él me dio su salvación. Le di mi tristeza, Él me dio su alegría. Le di mi desconfianza, Él me dio su confianza y su amor. El tener a Dios en mi vida, no sé, yo creo que si volviera a nacer, yo volvería a escoger esta vida que el Señor me dio. Es no tener nada y pasar a tenerlo todo. En Dios lo encuentro todo. Pese a que falta mucho por aprender, mucho por conocer de Él, pero pese a las circunstancias de la vida, a los sinsabores que uno se pueda presentar, yo sé que Él está ahí conmigo, sé que Él está a mi lado. Me asusto como cualquier persona normal, pero luego reacciono y digo no, pero yo sé en quién he confiado, yo sé a quién le he creído. Sé que Él murió en la cruz por mis pecados. Él dio su vida por mí.
para que yo sea libre. Ahora yo tengo una identidad con Él. Ahora yo soy hija de Dios, yo soy hija de un Dios que está vivo, de un Dios que escucha, un Dios que sana, un Dios que salva. Es que mi Dios lo es todo para mí, que me queda sin palabras para describir las maravillas que Él ha hecho en mi vida, cómo ha transformado mi corazón y por ende mi familia también. Ahora soy libre. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Estoy plena, soy feliz. Yo puedo decir ahora que soy una mujer feliz, una mujer libre. Claro que en el camino quizás se encuentre piedras, sí, pero Él está ahí para darme su mano. Él está ahí. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Amo a Dios, Él es todo para mí. Y que me quedo sin palabras quisiera, no sé, mi corazón, yo sé que él lo está escuchando, lo está viendo, y solamente puedo decir que Dios cambió mi vida, Dios me dio vida, Dios me dio salvación, me dio amor.